Y ayer durante 40 minutos en cadena nacional pudimos escuchar al presidente Mauricio Macri. Hizo un raconto de todo lo que sucedió durante estos 4 años de su presidencia. ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Qué fue lo que justamente este gobierno generó durante estos últimos 4 años? ¿Qué te parece, Dani? Vamos a ir contando y mostrándote algunos de los pasajes. Y este primero, donde dice que a partir de ahora va a ser mucho más difícil robar. Mirá, lo escuchamos, lo compartimos y después lo debatimos. Un párrafo sobre corrupción. Los argentinos sufrimos durante mucho tiempo las consecuencias de la corrupción en el Estado. En parte porque teníamos un Estado que no se controlaba a sí mismo. Después de 4 años de reformas, dejamos un Estado en el que es mucho más difícil robar la plata de los argentinos. Siempre habrá pillos y ladrones en todos los gobiernos, pero el Estado tiene que asegurarse de que dejen las huellas marcadas y poder atraparlos. El Estado Nacional hoy funciona mucho mejor que en 2015. Cuando llegamos encontramos un Estado sin información ni estadísticas, todo en papel, con poca capacidad de ejecución, que atendía mal a los ciudadanos y gastaba mal la plata de los argentinos, en el que era difícil detectar a los corruptos. Hoy tenemos un Estado más eficaz, con información pública y estadísticas confiables, con más tecnología y ejecución, ya no hay más papel, que atiende mejor a los ciudadanos, como en el ANSES o en el PAMI, usa mejor la plata de los argentinos y es mucho más transparente. Bueno, ahí está parte de los logros que él cree que tuvo su gestión. En cadena nacional, ayer el mensaje grabado, como estaba previsto, cerca de las 20. En otro tramo habló sobre el futuro inmediato, porque ya a partir de la próxima semana, del martes, desde el primer minuto del martes, ya va a ser oposición Mauricio Macri. ¿Cómo será Macri opositor? Ahí está. Lo más importante de estos años fue darnos cuenta de que se puede gestionar el Estado de una manera distinta, con una relación sana con el poder, sin corrupción, sin prepotencia, con ganas de construir. Y voy a demostrar desde la semana que viene que también se puede hacer oposición de una manera distinta, apoyando las cosas con las que estamos de acuerdo y proponiendo alternativas cuando no estemos de acuerdo, pero siempre pensando en qué es lo mejor para los argentinos. Bueno, justamente está hablando del futuro inmediato y hay un tema que tocó pero no tenía muchas ganas de tocar, que era la economía. Tal vez donde el gobierno de Macri en estos 4 años se saca un aplazado, ¿no? Sí. Realmente no fue bueno lo que tiene que ver con materia económica. Ahí responsabiliza un poco al dólar. Entonces fueron muchas cuestiones más, no solo el dólar lo que jugó en contra del gobierno. No pegaron una en materia económica. No, sí, bueno, obvio, en todos los gobiernos puedes rescatar algo. Por el lado de la relación con el mundo, puede ser algo positivo. El INDEC, que funciona bien, algo positivo, un logro de este gobierno. La modernización que dijo recién en algunos sectores, es verdad, pero lo que realmente impacta en la gente es la economía. Y ahí, bueno, hay una deuda grande. Y esto decía justamente con respecto a eso. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato, o cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. Enfrentamos en 2015 una situación delicada que quisimos solucionar de a poco y durante algo más de 2 años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil. Cuando tuvimos la sequía y el fin del financiamiento, entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. Y ahora acá estamos. El mensaje que quiero darles hoy es que a pesar de estos resultados, en estos años trabajamos mucho, ustedes y nosotros, para ordenar nuestra economía y que una parte importante del trabajo ya está hecho. El próximo gobierno va a poder apoyarse en muchas de nuestras reformas para iniciar un periodo de crecimiento. Bueno, ahí está haciendo un balance y haciendo hincapié en lo económico como algo negativo, que evidentemente te das cuenta con los números, ¿no? Recién hablábamos de 4 cada 10 argentinos que no llega a fin de mes. Es un dato. Y este es otro dato que también es muy impactante, como cierra Macri su gobierno con una pobreza por arriba del 40%. Es un numerazo. Es un numerazo. Cuando Macri llegó al gobierno había un 30% de pobreza.
la pudo bajar a 25, pero lamentablemente en el año y medio, en los últimos 2 años, terminó trepando y en este último trimestre al 40,8%. ¿Esto qué quiere decir? Porque uno cuando dice el 40, el 30, el 35, sí. Esto, 16 millones de personas que son pobres, 16 millones de argentinos que son pobres. Sí, realmente es una cifra impactante. Y vos fíjate que hay muchos que, cuando vos estableces la pobreza, obviamente lo haces en base a una línea de pobreza. El que está por arriba de esa línea un poquito, también es pobre. Por ahí no entra en la estadística, pero no está mucho mejor que aquel que está un poquito por debajo. La indigencia, casi el 9%, que sí, también es un número alto. Indigente quiere decir que directamente ni siquiera podés cubrir las necesidades básicas. Ser pobre es tener la posibilidad de ir al colegio, sí, tener la posibilidad de poder tener algo en la heladera, no sé si pagar los servicios públicos. En cambio, el indigente no tiene acceso a nada de eso. Tiene que depender en un 100% del Estado. Claro. No tiene una casa donde vivir y a duras penas tiene algo en el bolsillo para comprarse algo en un kiosquito, en la verdulería, sí, o en la carnicería. Y vos fíjate que hay 3.600.000 personas que están en esa situación de vulnerabilidad total, porque no tienen ni siquiera lo básico. El pobre, lo básico por lo menos lo puede cubrir con mucho esfuerzo. Ni siquiera el indigente puede llegar a eso. Sí, y el dato que más duele, porque cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de personas, también tenemos que hablar de chicos. Y si el índice de pobreza en general era del 40,8%, fíjate en el caso de los chicos cómo repercute. Hay más chicos que adultos pobres. El 59,5% de los chicos argentinos son pobres. Claro. Fíjate la diferencia, ¿no?, entre la pobreza en general y en el caso de los chicos, exacto, de los menores. Bueno, justamente ahí hay un número también que impacta muchísimo, porque después esto tiene su correlato en problemas de nutrición, problemas en el colegio, de aprendizaje, que se entiende desde las carencias que parten de no cubrir lo básico. Chicos indigentes, o sea, que están en peor situación que los anteriores, 14,8%. Sí, y la verdad que este es un informe que realiza todo el tiempo la UCA, donde da un montón de índices y un montón de datos. Por ejemplo, lo que dice es que la pobreza es mucho mayor en el conurbano bonaerense, sobre todo en el segundo, claro, y tercer cordón del conurbano, pero que baja muchísimo en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, por regiones, por provincias, por ciudades, y dentro de cada ciudad te hace un mapeo de lo que es la indigencia y la pobreza. Claro, es un promedio, pero hay algunos sectores muy extensos que por supuesto están en situación más complicada, más vulnerable, como por ejemplo el Gran Buenos Aires. 40,8% entonces, tercer trimestre de 2019, en junio de 2019, 35,4%. No hace tanto. No hace tanto, Dani. Parece mirá, que lo estás comparando con un número del año anterior y fíjate que pasaron pocos meses. Pasaron muy pocos meses, pero lamentablemente en este año y medio, el tema de la inflación, sí, de claro, la no actualización de los salarios, de la pérdida del empleo, hicieron que de 35,4 la pobreza subiera al 40,8. Pero como te decía, ¿no?, en algunos lugares se recrudece mucho más, como es en el conurbano, y en la ciudad de Buenos Aires no tanto. Eso tiene que ver, en el medio está la devaluación de agosto, ¿no?, que por supuesto, exacto, hizo caer el poder adquisitivo. Mucha gente que estaba ahí al límite de caer en la pobreza, finalmente terminó cayendo con, claro, la devaluación de agosto. En una clase media baja, claro, terminó de caer en la pobreza. Estaba justamente un poquito por arriba del número que se toma como referencia. Por eso aumenta en tan poco tiempo. Bueno, es por supuesto una prioridad para el próximo gobierno, ¿no?, para trabajar, sí, ya desde el primer minuto de la próxima semana, el martes,